Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Entonces, esta es la sesión número 21 del curso de Introducción al Análisis Real. El objetivo, digamos, central de esta sesión es estudiar algunas consecuencias del teorema del valor medio. Antes de comenzar, permítanme recordarles rápidamente el teorema del valor medio, que lo vamos a utilizar, digamos, de manera frecuente acá. Lo vimos la clase pasada. Y lo que decía el teorema del valor medio era lo siguiente, que si uno tenía una función f, digamos, definida de el intervalo cerrado a b con valores en R, la cual satisfacía lo siguiente: f es continuo en el cerrado y diferenciable en el conjunto abierto a b. ¿Listo? Entonces f continuo en el cerrado y f es diferenciable en el conjunto abierto a b. ¿Listo? Entonces lo que dice el teorema del valor medio es que, dado una f que satisfaga esas hipótesis, listo, existe, digamos, un número, pongámosle x, en el intervalo abierto a b, para el cual se satisface lo siguiente, que f de b menos f de a sobre b menos a es precisamente f' en x. Listo. También se podía leer, a veces esa es la forma en la que usualmente se escribe este teorema, que f de b menos f de a es igual a f' en x por b menos a. Listo. En la clase pasada pues estudiamos cuál era la interpretación geométrica de ese teorema, y este teorema era consecuencia básicamente del teorema de Rolle. El teorema de Rolle era, digamos, un caso, digamos, particular de este teorema en el cual f de b y f de a eran iguales, por lo tanto f de b menos f de a valía 0 y había un punto donde la derivada valía 0. Listo. Y básicamente para determinar un punto donde la derivada valía 0, usábamos un hecho que probamos, que era que si una función era diferenciable en un punto y ese era un punto que era extremo local, entonces en dicho punto la derivada habría de valer 0. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar esta igualdad que nos proporciona el teorema del valor medio para analizar el comportamiento de las soluciones, perdón, de las funciones? Pues el punto principal es el siguiente. Fíjense que, digámoslo acá, si nos ponemos a ver qué pasa con B y A, supongamos, y esta suposición es razonable, aquí B es mayor que A, entonces B menos A es positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con f' de x? Pensemos, si f' de x, por ejemplo, fuera positivo, entonces tendríamos que f de b menos f de a sería el producto de dos números positivos, por lo tanto f de b menos f de a sería estrictamente positivo. ¿Y a qué da lugar eso? Da lugar a que en ese caso f de b menos f de a es mayor que 0, o escrito, digamos de otra manera, f de b es mayor que f de a, siempre que b esté como a la derecha de a. ¿Cuáles son las funciones para las cuales se cumple eso? Pues justamente las funciones que son crecientes. Entonces fíjense que conocer, digamos, de alguna manera el signo de la derivada permite determinar, digamos, si las funciones crecen o no. Y eso es básicamente una de las partes de la siguiente proposición, que es la primera proposición que vamos a estudiar. ¿Ok? Listo. Entonces, proposición, entonces sea f una función, digamos, diferenciable en el abierto a b, listo, para la cual f' de x es mayor o igual que 0, para todo x en ese abierto a b. Entonces, se puede concluir que f es creciente en el abierto a b. Y si además uno tiene la condición
de que la desigualdad es estricta si además f' de x fuera estrictamente mayor que cero. Entonces no solo que f es creciente, sino que f es estrictamente creciente en el intervalo AB. Bueno, una, digamos así, una cosa similar se cumple en el caso en que la derivada sea menor o igual que cero. Entonces, si f' de x es menor o igual que cero para todo x en AB, uno puede concluir que f es decreciente en AB. Y si, de nuevo, la desigualdad se diera de manera estricta, es decir, si la derivada para todos los puntos del intervalo AB fuera estrictamente menor que cero, entonces f sería estrictamente decreciente. Y por último, si la derivada fuera igual a cero para todo x en el intervalo AB, entonces f sería constante. Bueno, acá hay una cosa que hay que tener en cuenta y ahora que vamos a ver los ejemplos, vamos a ver que es extremadamente importante. Y es el hecho de que estas conclusiones, ¿cierto? Se tienen para f's definidas en intervalos, en este caso en el intervalo abierto. Es decir, el intervalo abierto, ¿cierto? El hecho de que sea intervalo, que sea conexo, es importante acá. Nos vamos a dar cuenta ahora por qué en unos ejemplos que vamos a dar. Bueno, muy bien. Entonces, la idea para probar esto es usar el teorema del valor medio, como yo lo acabo de un poco de intuir en esto que acabé de decir, ¿cierto? Si uno tiene un par de puntos, digamos B y A, en ese intervalo abierto, entonces en este caso digamos X y Y, ¿cierto? Va a valer el teorema del valor medio en el intervalo cerrado X y Y, diferenciabilidad en el abierto X, y por lo tanto, si la derivada fuera positiva, algo como lo que acabamos de decir que ocurre en lo que yo señalé en rojo también va a ocurrir allá. Escribamos esa idea de manera apropiada. Esto que voy a escribir, digamos así, va a ser para el caso de funciones crecientes, pero la prueba para el caso de funciones que resultan ser decrecientes es similar. Bueno, un poco geométricamente, ¿de dónde vendría esa intuición? Si uno no conociera el teorema del valor medio, por decirlo así. ¿Cierto? Si todavía no conocíamos el teorema del valor medio, entonces imaginémonos estas curvas que representan funciones. Entonces, en el primer caso lo que tenemos o lo que tenemos es una curva y las rectas tangentes a esa curva, ¿cierto? Tienen pendiente positiva. ¿Cierto? Esta de acá y esta otra, por ejemplo. Esas rectas tienen pendiente positiva y son rectas tangentes a la curva. Entonces lo que vamos viendo, digámoslo así, lo que intuimos es que justamente esa curva, la que está en amarillo, va creciendo, ¿cierto? Va aumentando el valor conforme uno se mueva a la derecha, es decir, la función que representa es creciente. Por otro lado, ¿cierto? Podemos también considerar el caso contrario en el que las pendientes de las tangentes son negativas. Listo, y en dicho caso lo que tenemos, ¿cierto? Lo que nos dice la intuición es que, digamos, la curva a la cual son tangentes esas rectas sería una curva que va disminuyendo sus valores conforme uno se mueve a la derecha, es decir, representa una función decreciente. Y por último, si, digamos, tuviéramos el caso en que la derivada vale cero y por lo tanto siempre tuviéramos rectas horizontales, ¿cierto? Como rectas tangentes, entonces lo que uno espera es que la gráfica de la función en el intervalo AB sea como parecida a esta de acá. ¿Listo? Eso puede simplemente como para un poco recordar la motivación geométrica de estas cosas, que es importante. ¿Listo? La motivación geométrica, digamos, no es la prueba de que esas cosas que yo afirmo sean verdad, pero ciertamente es una manera en la cual nosotros ganamos intuición y si somos capaces de formalizar esas ideas geométricas, pues entonces eh, podremos muchas veces probar lo que queremos. Bueno, vamos entonces ahora sí a la demostración de ese hecho. Utilicemos el teorema del valor medio. Entonces tomemos un par de puntos X y Y en AB. Entonces sean X y Y un par de puntos del intervalo AB.
Listo, y vamos a suponer que X es mayor que Y, ¿cierto? Es mayor que Y. Listo. Entonces, la primera suposición es, digamos que F' es mayor o igual que cero. Supongo que esto ocurre. Bueno, entonces, bajo la suposición del que F' sea mayor o igual que cero. Entonces, fíjense lo siguiente, por el teorema del valor medio, por el teorema del valor medio, ¿cierto? Como, voy a colocar acá, como, digamos, si yo tomo F de XY, o mejor dicho, X restringida, pongámoslo así. Yo tomo F restringida a XY, ¿cierto? Esa función es continua, ¿cierto? Y diferenciable en el abierto XY. Obvio, ¿por qué? Porque es que el abierto XY está contenido en AB. Y de hecho X y Y están en ese intervalo, o sea que el cerrado también lo está. La función entonces, por lo tanto, ¿cierto? Al ser diferenciable en AB abierto, pues es diferenciable en XY cerrado, que está totalmente contenida en AB, y al ser diferenciable en abierto, pues es diferenciable en el subconjunto XY. Listo. Entonces satisface las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, ¿cómo eso ocurre? Listo, existe un X0, que en este caso, permítame aquí, yo coloqué XY, en realidad sería YX, ¿cierto? YX porque supuse que X era mayor que Y. Entonces, discúlpenme acá, para que bien, entonces existe un X0 en donde en YX, listo, tal que tendríamos nosotros f de X menos f de Y sería igual a f' en ese punto X0 por X menos Y, por X menos Y. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues obviamente f' en X0 por la hipótesis es mayor o igual que 0. Entonces tendremos que esto de acá es mayor o igual que 0. ¿Listo? Y obviamente X menos Y, como X es mayor que Y, X menos Y es mayor estrictamente que 0. Entonces esto tendríamos acá que esto es mayor que 0. Así que el producto de esas dos cosas, ¿cómo tiene que ser? El producto de esas dos cosas necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien, ¿eso qué quiere decir al final? Que f de x menos f de y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, f de x menos f de y es mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, f de x mayor o igual que f de y. Y esto prueba que f es creciente. Bueno, entonces ahora la hipótesis, digamos, la ponemos más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ahora supongamos que la derivada es estrictamente positiva. Entonces, ahora suponga que lo que uno tiene es que f', digamos, de t es estrictamente positiva para todo t en AB. ¿Listo? Para todo t en AB. Bueno, entonces, de nuevo, si x y y están en el intervalo AB, digamos que x es mayor que y, y por el teorema del valor medio, ¿ok?
que obviamente se puede aplicar como anteriormente lo apliqué sin ningún problema, y por el teorema del valor medio, entonces existe un x0 en el intervalo yx, tal que en este caso vamos a tener que f de x menos f de y es igual a f' en ese punto x0 por x menos y. Listo. ¿Y ahora qué vamos a tener? Como tenemos desigualdades estrictas, entonces x menos y ya es estrictamente mayor que 0, porque x es mayor que y, pero también se va a cumplir que f' en x0, por la hipótesis, es estrictamente mayor que 0. Así que acá lo que tendremos es el producto de dos números estrictamente mayores que 0. Dos números estrictamente mayores que 0 es mayor que 0. Entonces con esto, pues vamos a tener que f de x es mayor que f de y f es estrictamente creciente. Listo, f es estrictamente creciente. Bueno, muy bien. ¿Qué pasará entonces en el segundo caso? Fíjense que el segundo caso es completamente análogo. Listo, entonces es similar a 1. Listo, entonces hacer los detalles, pero yo les voy a mostrar acá porque digo que es totalmente análogo. Pues por lo siguiente, muchachos, porque volvemos a lo mismo, vamos a volver. Entonces, supongamos que tenemos que x y y están en AB y x es mayor que y. Listo. Ahora estoy suponiendo que f' de x es menor o igual que 0. Listo. Entonces, todo ese razonamiento que yo hice ahí por el teorema del valor medio y por la continuidad de f en el cerrado yx y diferenciabilidad en el abierto yx, existe un x0 para el cual eso se cumple. Todo eso es verdad, simplemente que aquí, ¿cierto? En esta parte, lo que ocurrirá es que f' de x0 ya no es mayor o igual que 0, sino que es menor o igual que 0. Y entonces tendríamos que f de x menos f de y es el producto de un número menor o igual que 0 por uno mayor o igual que 0. Entonces aquí la desigualdad que obtendríamos, bajo la otra hipótesis, es que esto es menor o igual que 0. ¿Cierto? Y entonces en ese caso, el sentido de la desigualdad cambiaría, porque aquí tendríamos f de x menos f de y menor o igual que 0. Y aquí no tendríamos que f de x es mayor que f de y, sino que f de y es mayor o igual que f de x. Así que en ese caso, si x es mayor que y, ¿cierto? F de x es menor o igual que f de y. ¿La función cómo sería? La función sería, en este caso, no creciente, sino decreciente. ¿Ok? Y seguimos con el mismo razonamiento. Entonces, con el mismo razonamiento, tendríamos acá, ¿qué pasaría si ahora la desigualdad es estricta, pero la derivada es estrictamente negativa? Entonces, de nuevo, la misma cuestión, aplicamos el teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio escribimos f de x menos f de y como el producto de f' en x0 por x menos y. Entonces, en este caso, f' de x es estrictamente menor que 0. El producto de un número estrictamente menor que 0 por otro estrictamente mayor que 0 da un número estrictamente menor que 0. ¿Listo? Y en este caso, entonces tendríamos que f de x menos f de y es menor que 0. Entonces el orden en esta desigualdad cambia. Tendríamos que f de x es estrictamente mayor, perdón, f de y es estrictamente mayor que f de x, o que f de x es estrictamente menor que f de y f sería estrictamente, en este caso, no creciente, sino decreciente. O sea que efectivamente el caso 2 es similar. Los detalles, pues,
Ustedes lo vuelven a escribir, pero es exactamente lo que yo escribí ahí. Bueno, ¿y qué pasa entonces con 3? Bueno, entonces con 3 pasa algo similar. Déjenme, yo amplío acá, voy a colocar una paginita más. Con 3 pasa algo pues que es completamente similar. Vamos a aplicar derechito el teorema del valor medio. Entonces ahora sean x y y en el intervalo AB, ahora no necesitamos que x sea mayor que y, sean x, y en AB, listo. Acá tenemos x diferente de y, entonces tomemos dos puntos diferentes, vamos a ver que la función en ambos puntos vale lo mismo, eso implicaría que la función es constante. Listo. Bueno, entonces uno sin pérdida de generalidad, como quiera, puede suponer que x es mayor que y, eso no importa. Entonces, sin pérdida de generalidad, usted puede suponer lo contrario y llega a lo mismo. Digamos, x mayor que y. Listo. Entonces se satisfacen de nuevo, como en el caso 1 y en el caso 2. Entonces se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio, por lo que ya expliqué. Listo. Entonces, por el teorema del valor medio, existe x0 en el abierto AB, tal que f de x menos f de y es igual a f' en x0, ¿listo? Por x menos y. Por x menos y. Entonces ahí volvemos a lo mismo. De hecho, aquí podemos tomarlo en yx si quieren, ¿cierto? Porque vamos a aplicar el teorema del valor medio en yx. Bueno, justamente ahí es donde lo vamos a aplicar. Entonces, muy bien, ¿qué va a pasar? Entonces la hipótesis es que f' de x vale 0 para todo x en AB. Entonces, esto de acá ha de valer 0. ¿Listo? Y x por y, pues que valga lo que sea. Esto no importa si es positivo o es negativo. En este caso, x menos y, perdón, es positivo, pero podría ser negativo. No hay ningún problema con eso, ¿cierto? Sin importar el valor que eso tenga, el producto de estas dos cosas da 0. Entonces f de x menos f de y vale 0. Luego, f de x es igual a f de y. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que para cualquier par de puntos x y y en AB, el valor de f en x coincide con el valor de f en y, por lo tanto, esa función es constante. ¿Listo? Entonces, lo anterior muestra que f es constante. Muy bien. Entonces quedan probadas esas tres cosas. Bueno, observaciones importantes. Entonces yo les dije, es importante el hecho de trabajar en el intervalo AB. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente función. Vamos a tomar la función que está definida en el intervalo cerrado 1, 2 unido al intervalo cerrado 2, 3. ¿Listo? El intervalo cerrado 2, 3. Bueno, fíjense que si yo me pongo a pensar en esto de acá, entonces, ¿qué pasa con, las, digamos, con la función f? Primero, ella no está definida en 2. Entonces, el conjunto donde ella está definida, el intervalo 1, 2, unido 2, 3, ese es un conjunto que no es conexo. ¿Listo? Es un intervalo en R. Recuerden que los conexos de R son los intervalos. Bueno, entonces un primer detalle, listo. Ahora defina la función de la siguiente manera. En 1, 2 la define valiendo 1, ¿cierto? O sea que esto es 1 aquí. Y en el intervalo 2, 3 abierto la define valiendo 2. Bueno,
Entonces, ¿qué va a pasar con esa función? Fíjense que la función efectivamente va a ser una función diferenciable en todos los puntos. ¿Por qué? Porque en todos los puntos del intervalo abierto 1, 2 es diferenciable y en todos los puntos del intervalo abierto 2, 3 la función es diferenciable. Ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Como ya no incluye el número 2, no hay ningún problema. Listo. Si usted calcula la derivada de esa función en cualquiera de esos puntos, esa derivada vale 0. No hay tampoco ningún problema. Sin embargo, f no es constante. F no es constante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque f asume dos valores distintos. Asume el valor de 1 entre 1 y 2 y el valor de 2 entre 2 y 3. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando acá? ¿Cierto? Que no vale lo que dice, o sea, ¿cuál es la hipótesis que no se cumple de la proposición anterior por la cual entonces no está valiendo la proposición? Porque si nos vamos y nos fijamos acá en este conjunto 1, 2, 1 y 2, 3, ese conjunto no es conexo, no es un intervalo. Ahí va a haber problemas entonces. Listo. Ahí va a haber problemas entonces. Básicamente entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que, digámoslo así, uno sí puede aplicar como el teorema del valor medio, pero solamente como a cada uno de las componentes de esos intervalos. A las componentes me refiero a los conexos que están contenidos en ese conjunto. 1, 2, 2, 3. ¿Listo? Entonces, sí, vale en el 1, 2, sí, porque fíjense que en los vale es constante 1 y vale en el 2, 3 también, pero todo el conjunto conformado por la unión de 1, 2 y 2, 3, no. Entonces, la conexidad es fundamental. Fíjense que si yo definiera esa función en 2 de alguna cosa, de cualquier manera que yo la defina, esa función no va a resultar ser una función continua en 2. ¿Listo? Yo no le puedo como remover esa discontinuidad, entonces ni siquiera tengo esperanza de que en 2 vaya a ser diferenciable, si la defino como quiera definirla en 2. Bueno, entonces, digamos, moraleja de la cuestión, esa cuestión acerca de la conexidad es importante ahí. Aunque explícitamente no apareció, digamos, en la prueba, el hecho de que el teorema del valor medio, ¿cierto? Se use en, digámoslo así, en un intervalo, o sea, valga, pero en el intervalo es importante. Bueno, muy bien. Otro ejemplo de por qué uno no podría esperar, digamos, que se cumpliera el teorema si, de nuevo, la función, digamos, se cumpliera uno o dos de la proposición, si no estamos trabajando en un conjunto, digamos, que sea un intervalo. Entonces, fíjense en la función que está, digamos, cuya gráfica está como a la derecha en la parte superior, ¿cierto? O sea, esa función está definida como en el abierto AB unido al abierto BC. ¿Listo? Es como lineal en cada uno de esos conjuntos abiertos. La función en el abierto BA unido al abierto BC es diferenciable, ¿cierto? De hecho, las derivadas son, digamos, son iguales en ambas partes. Yo las dibujé ahí como un par de segmentos de recta que son paralelos. Sin embargo, uno no puede decir que esa función sea una función creciente, ¿cierto? Esa función no es creciente. Entonces, moraleja, siempre importante en estos teoremas, aunque explícitamente como que no aparezcan, la conexidad es importante. Es importante que las funciones estén definidas en intervalos, así como está en el intervalo abierto a B. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, una pregunta que uno se hace siempre que tiene un teorema en el que está diciendo que la condición A implica la condición B, es saber si ese teorema tiene como, si vale el recíproco, ¿cierto? Es decir, si es verdad que B implica A, porque eso es algo deseable. Uno como matemático está a toda hora intentando caracterizar cosas, ¿cierto? A nosotros nos encanta, esto se cumple si, solo si se cumple esto, ¿cierto? Un conjunto es compacto en R a la K si, solo si es cerrado y acotado. Ese tipo de cosas son deseables. ¿Por qué? Porque nos permiten, digamos, ver de maneras distintas el mismo objeto.
o expresar de maneras diferentes una cierta definición. ¿Listo? Bueno, entonces, pregunta natural, ¿el recíproco de la proposición anterior es verdad? Entonces, un poco vamos a ir en esa dirección. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una función diferenciable, ¿cierto? Y asumamos que la función es creciente en AB. Es decir, que si uno tiene x y y en AB, y x es menor o igual que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. ¿Listo? Supongamos que es así. Recuerden, la hipótesis es que la función es diferenciable. Bueno, ¿qué pasa si uno toma un x0 en AB? ¿Listo? Un puntico x0 en AB. Bueno, se hace ese punto por la izquierda, o sea, dos puntos x en AB que sean menores que x0. ¿Listo? Ya tenemos como hipótesis que f es diferenciable en ese punto x0, porque ese punto es del intervalo AB. Bueno, entonces va a pasar lo siguiente. Si x es menor que x0, entonces el hecho de ser creciente implica que f de x es menor que f de x0. Eso pues es inmediato. Pero eso también lo podemos leer como que f de x menos f de x0 es menor o igual que 0. Muy bien, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es lo siguiente. Pasemos, digamos, a los cocientes que definen una derivada. Entonces, fíjense que como f' de x0 existe, si yo calculo el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, es decir, acercándome por puntos x que sean menores que x0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de ese cociente de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es f' de x. Muy bien. Pero observemos lo siguiente. Entonces, por un lado, ¿cómo es f de x menos f de x0? Entonces, f de x menos f de x0 es menor o igual que 0, ¿cierto? Eso lo acabé de decir. Bueno. Y por otro lado, ¿cómo es x menos x0? Pues x menos x0 es menor que 0, ¿cierto? ¿Por qué? Por esta condición que coloqué acá, que x es menor que x0, me estoy acercando por la izquierda. Entonces, fíjense, cuando hago el cociente f de x menos f de x0, ¿cierto? Ese es un número menor o igual que 0, cuando x es menor que x0. ¿Listo? Y el número que hay abajo, x menos x0, como x es menor que x0, también es negativo. Entonces tengo el cociente entre arriba un número menor o igual que 0 y abajo un número estrictamente menor que 0. Si uno hace el cociente entre dos números de esos, ¿cierto? El resultado es un número mayor o igual que 0. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Eso lo que me está diciendo es, todos estos cocientes de acá, venga, yo lo señalo, todos esos cocientes que están ahí en ese recuadro amarillo son positivos. Y yo estoy tomando el límite de esos cocientes cuando x se aproxima a x0 por la izquierda. Para todos los valores de x que están a la izquierda de x0, todos esos cocientes son positivos. ¿Qué tiene que pasar con el límite? Que existe, porque f' de x0 existe. Pues que el límite tiene que ser mayor o igual que 0. El límite tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? Pensemos lo siguiente, razonemos por el absurdo, supongamos que ese límite fuera estrictamente menor que 0. Listo, que no fuera mayor o igual que 0, f' de x0, sino que fuera estrictamente, listo, estrictamente menor que 0. Entonces, si fuera estrictamente menor que 0, yo ubico ahí el puntico f' en x0, ¿cierto? Que está a la izquierda de 0, y tomo epsilon, por ejemplo, puedo tomar epsilon igual, si se quiere, déjenme, yo lo coloco acá, tomo epsilon, por ejemplo, igual a el valor absoluto de f' en x0 sobre 2, ¿listo? Sobre 2. Entonces, ¿qué va a pasar? F de x menos f de x0 sobre x menos x0 es positivo, o sea que está en esta franjita de acá a la derecha
del 0, listo. Para cualquier x que esté menor que x0 y que esté en el intervalo AB. Sin embargo, su límite, listo, tiene que estar, mejor dicho, su límite está dentro de ese intervalo, o mejor dicho, su límite que es f' de x0 es negativo. Entonces no podría pasar que cuando x está muy cercano a x0, ¿cierto? Esos cocientes se metieran acá. ¿A dónde? Ya voy a señalar. Esos cocientes se metieran en este intervalo. ¿Cierto? Eso no puede ocurrir porque esos cocientes son positivos, ¿cierto? Eso no ocurre. Entonces f' de x0 no puede ser negativo. Tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, les dejo a ustedes que eso que yo hice en ese dibujo me lo escriban en términos de epsilon delta. Recuerden que estas cosas se pueden escribir. Yo simplemente digo, tome epsilon igual al valor absoluto de f' en x0 medios. ¿Listo? Entonces voy a demostrar, ¿listo? Que no puede existir ningún delta, ¿cierto? Para el cual se cumple cierta cosa, ¿cierto? Que cuando x está a la izquierda de x0 y es menor que delta, el cociente, bla, bla, bla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pero esa es la razón. Entonces, ¿qué acabamos de decir con lo que escribí ahí? Lo que acabamos de decir es, si usted tiene una función diferenciable, ¿listo? En un intervalo AB, y la función es creciente en el intervalo AB, entonces la derivada de esa función en los puntos de ese intervalo es mayor o igual que 0. Entonces fíjense que eso es el recíproco de una de las afirmaciones que yo hice en la proposición anterior. ¿Listo? Una cosa similar se puede probar para el caso de una función que sea decreciente en el conjunto abierto AB, ¿listo? Y que sea diferenciable en ese conjunto. Entonces voy a dejar como ejercicio los detalles que deben llenar y escribir, pues digamos todo de la manera adecuada, epsilon delta, y el ejercicio es el siguiente. Básicamente lo que les pido es que formalicen en términos epsilon delta eso que yo acabé de explicarles ahí. El ejercicio dice, supongamos que f del abierto AB en R es diferenciable en el abierto AB. Entonces, 1, si f es creciente en AB, entonces f' de x es mayor o igual que 0 para todo x en AB. Y 2, si f es decreciente en AB, entonces f' de x es menor o igual que 0 para todo x en AB. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bajo la hipótesis de diferenciabilidad, listo. F es creciente en el intervalo AB si, solo si su derivada es positiva. Y f es decreciente si, solo si su derivada es negativa. Listo. Bajo la hipótesis de diferenciabilidad de la función en AB. ¿Está claro entonces lo que tienen que hacer en ese ejercicio? Ok. Bueno, muy bien. Sin embargo, digamos uno también probó lo siguiente, que si uno tenía que la derivada era estrictamente positiva, entonces la función resultaba ser estrictamente creciente. Entonces uno se pregunta ahora, bueno, ¿será que el recíproco de eso también es verdad? ¿Cuál sería el recíproco? El recíproco sería si f es diferenciable en AB, ¿listo? Y es estrictamente creciente, entonces para todo x en ese intervalo, f' de x es mayor que 0. Entonces valdrá eso, valdrá que si la función es estrictamente creciente y diferenciable, su derivada tiene que ser positiva, estrictamente positiva, para todos los x del intervalo AB, y la respuesta es que eso no es verdad. Eso no es verdad. Listo, bueno. ¿Por qué no es verdad? Pues vamos a mostrar un ejemplo de una función para la cual se cumple ser estrictamente creciente, ser diferenciable y sin embargo pueden haber puntos donde la derivada valga 0. Entonces la primera cosa que uno se debe imaginar es que ese punto no debería ser un punto de máximo mínimo, ¿cierto? Porque los puntos donde hay máximos o mínimos, ¿cierto? Que, en los cuales la derivada vale 0, pues uno tiene la idea de que son puntos en los que, digamos, no hay esa condición de ser
digamos, de ser monótona, ¿cierto? Porque la función tiene como una especie de piquito. Entonces, ¿qué se imagina uno? Que debería ser una función, pues, que tenga un punto en el que la derivada valga cero, pero no puede ocurrir ese fenómeno, pues, del máximo del mínimo. ¿Cuál función así nosotros conocemos de esas de los cursos de cálculo? Pues la función típica para la cual se cumple eso es justamente x al cubo. ¿Listo? X al cubo. X al cubo es una función que tiene derivada 0 en 0. ¿Listo? Sin embargo, ahí en 0 ya no tiene un máximo local, un mínimo local. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, consideremos justamente esa función. Vamos a ver una función que es estrictamente creciente, pero no es verdad que esa función en cada punto x tenga derivada positiva. Bueno, muy bien. Entonces, la que ya dijimos. Entonces, consideremos la función de Rn R que a cada x le asigna f de x igual a x al cubo. La función x al cubo. Bueno, muy bien. Entonces, por las reglas de derivación, ¿cierto? En particular para una que probamos de x elevado a la n, ¿cuál era la derivada de eso? En el caso en que n fuera natural, pues sabemos que f' de x es 3x2. En particular para x igual a 0, f' en 0 vale 3 por 0 cuadrado, o sea que f' en 0 vale 0. Esa es una función entonces para la cual se cumple que hay un punto en el que la derivada de la función es igual a 0. Obviamente esa función tiene derivada mayor o igual que 0, listo. Y ella es creciente entonces por eso. Sin embargo, uno podría hacer un análisis de por qué es creciente sin conocer nada acerca de la derivada, pues sin haber conocido ese resultado sobre si una función tiene derivada positiva, entonces la función es creciente. ¿Cómo lo podría hacer? Usted lo podría hacer con la mano. ¿Cómo? Pues podría considerar varios casos. ¿Listo? Si entonces supongamos que x es menor que y, ¿listo? Vamos que x es menor que y. Entonces, digamos, tendríamos como lo siguiente. Casos en los que los dos sean negativos. X negativo y y negativo. Bueno. Entonces, si x es menor que y, lo que queremos probar es que f de x es estrictamente menor que f de y, ¿cierto? Para ver que esta función es estrictamente creciente. Muy bien. Entonces, recuerde que cuando uno multiplica por números negativos, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, si x es menor que y x es negativo, multiplicar x por x resulta ser mayor que x por y. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Que en la desigualdad de x menor que y multipliqué por un número negativo a ambos lados, el número x. Entonces x por x me dio mayor que x por y. ¿Listo? Pero ese razonamiento yo se lo hubiera podido aplicar a que cuando multiplico por y pasa lo mismo. Entonces x por y siendo y negativo es mayor que y por y. Entonces iríamos en qué? En que x cuadrado es mayor que y cuadrado. Bueno, y de nuevo, ahora, ya que tenemos que x por x es mayor que y por y, entonces volvemos a razonar de la misma manera. Entonces, como x por x es mayor que y por y, entonces x por x es menor que x por y. Listo, porque multiplicamos por x que es negativo. Y de nuevo, si en esta desigualdad multiplicáramos por y en ambos lados, entonces cambiaría el orden de la desigualdad y x por y sería menor que y por y por y. Entonces al final, efectivamente, x por x es menor que y por y por y. O de otra manera, x al cubo menor que y al cubo. Entonces ese sería uno de los casos. Bueno, listo. Ahora, ¿qué pasaría si x fuera menor que 0? Perdón, x fuera menor que y con x menor que 0 y y ahora mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, obviamente x al cubo sería menor que 0. ¿Listo? Porque aplicamos pues como la misma estrategia que aplicamos arriba, x al cubo sería menor o igual que 0, y y al cubo sería el producto de tres cosas mayores o iguales que 0, sería mayor o igual que 0. Entonces, si x al cubo es menor que 0 y y al cubo es mayor que 0, pues tiene que ser que x al cubo es menor estrictamente que y al cubo. Listo. Y después
podemos considerar el caso en el que, de nuevo, acuérdense de la hipótesis X es menor que X sea mayor o igual que 0 y Y sea mayor que 0. Entonces ahí también, utilizando ahora el hecho de que el sentido de las desigualdades no cambia, entonces de ahí también sale inmediatamente que X al cubo es menor que Y al cubo. ¿Listo? Conclusión. Si X es menor que Y, con toda seguridad, X al cubo es menor que Y al cubo. Por lo tanto, la función f de X igual a X al cubo es estrictamente creciente. Sin embargo, en el punto X igual a 0, la función tiene derivada igual a 0. Así que no vale el recíproco de esa parte de la proposición. Esa parte de la proposición que decía que si la derivada era estrictamente positiva, la función era estrictamente creciente. Existen funciones estrictamente crecientes que tienen puntos en los cuales la derivada vale 0. Pero esos puntos, como les dije, recordemos la gráfica de la función f de x igual a x al cubo, que es esa que aparece ahí, no son puntos donde haya como máximo y mínimo local, ¿cierto? Más bien son puntos, aquí lo que ocurre es que tenemos un 0 que es un 0 de la función, perdón, sí, de la función también, pero de la derivada de la función, y también va a ser un 0 de la segunda derivada, o sea, hay un punto en el que hay como un cambio de concavidad. Yo no he hablado nada de la segunda derivada todavía de una función, pero después vamos a hablar de eso. ¿Listo? Bueno, entonces, recíprocos de la proposición, ahí digámoslo así, en los casos en que tengamos las funciones crecientes, pero para el caso de la función estrictamente creciente, no es verdad. Obviamente, si ahora consideramos menos x al cubo, ¿cierto? Menos x al cubo, que es decreciente, pues también tendríamos un ejemplo para una función estrictamente decreciente que tiene puntos donde la derivada vale 0. ¿Hasta ahí está todo claro, muchachos, o no? Bueno, asumo que sí, entonces, listo. Sí, profe, sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar una propiedad que, digamos, a mí me sorprendió la primera vez que yo la estudié, ¿cierto? Y es la siguiente. ¿Recuerdan ustedes que era la propiedad del valor intermedio o el teorema del valor intermedio? El teorema del valor intermedio que le decía a uno, le decía lo siguiente. Déjenme, yo hago por acá una grafiquita. El teorema del valor intermedio le decía a uno que si, digamos, uno tenía una función continua en un intervalo, por ejemplo, un intervalo cerrado a b, vamos acá a graficar, yo tengo una función continua en el intervalo cerrado a b, digamos que este es a, este de acá es b, y f, digamos, del intervalo a b en R continuo. Entonces pasaba lo siguiente, si yo me fijaba en f de a y f de b, que serían como los siguientes puntos, grafiquémoslos acá. Entonces acá está f de a, y acá está f de b. Entonces iba a pasar lo siguiente, muchachos. Iba a pasar que si yo escogía, digamos, cualquier número, llamemos ese número, no sé, C, que estuviera entre f de a y f de b, entonces yo podría encontrar un número en el intervalo AB, de tal manera que f de x valiera exactamente c. ¿Listo? Entonces yo me iba acá, me voy acá, bajo, digamos acá como en este punto. Entonces bajo la hipótesis de continuidad, si c está entre
FA y f de b, si C está entre FA y f de b, entonces existe, yo voy a colocar acá, f de b menor, en este caso, que C menor que, perdón, es al revés, f de a menor que C menor que f de b. Si eso es verdad, si hay C está entre esos dos, entonces existe un X en el intervalo AB, tal que f de X fuera C. Entonces esa es una propiedad que se conoce como la propiedad del valor intermedio. Piénselo así, si yo tomo una función que es continua, digamos en el intervalo AB cerrado, ¿listo? Quiere decir que para todos los puntos C que estén en el intermedio entre FA y f de b, existen preimágenes en el intervalo AB de esos puntos por la función f. O dicho de otra manera, puntos x tales que f de x valgan c. Eso vale cuando una función es continua. Y vimos que si una función no es continua, eso no tiene por qué valer, ¿cierto? Porque si la función no es continua, pasa lo siguiente, recordemos. Digamos, podría pasar esto. Déjenme yo hago esta gráfica. Entonces podría pasar algo como así. Pensemos una función que va de acá hasta acá y después se pega un salto de acá a acá. ¿Listo? Entonces piensen que la función acá vale esto. Acá tiene huequito. Acá está A. Acá está B. Obviamente hay una discontinuidad en este punto. ¿Listo? Ese punto es un punto de discontinuidad de la función. Entonces, si uno escogiera C, exactamente como en este huequito de acá, si escogiera C ahí, entonces, ¿qué pasaría? Uno no podría encontrar un X en el intervalo AB tal que f de X fuera C. ¿Listo? La discontinuidad dañaría esa propiedad del valor intermedio. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado que yo les dije, les anticipé que era, digamos, un poquito sorprendente? El resultado es el siguiente, es que la derivada de una función satisface la propiedad del valor intermedio, sin que necesariamente esa derivada, ¿cierto?, resulte ser una función continua. ¿Listo? La función es continua, sí, y es diferenciable. Pero si ahora nos ponemos a pensar en la función derivada, en esa nueva función que en cada punto x está definida, que es la derivada, esa no necesariamente es continua. Esa no necesariamente es continua. Sin embargo, satisface la propiedad del valor intermedio. ¿Listo? Entonces lo que queremos probar es eso. Obviamente, si la derivada de una función fuera a su vez esa función continua, estábamos listos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si f tuviera derivada, yo tengo f diferenciable, obviamente en el intervalo apropiado todo eso, y tuviera la función f' y esa función fuera continua, pues obviamente a la función f' se le podría aplicar el teorema del valor intermedio y concluir eso, que f' satisface la propiedad del valor intermedio. Pero es que f' no necesita ser continua, puede no serlo. De hecho, ustedes en el curso de cálculo, perdón, en el curso de integración y series, van a aprender a construir, ¿cierto?, a derivadas de funciones que no son continuas. ¿Listo? Que no son continuas. Bueno, muy bien. Simplemente que sean de la clase de las funciones Riemann integrables. Pero bueno, eso ya es asunto del curso de integración y series. Bueno, entonces, antes de probar esa propiedad, observemos una propiedad, digamos, fácil de establecer, que nos va a ser útil en la prueba de esto
de la propiedad del valor intermedio para las derivadas de una función. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es esa propiedad? La propiedad es la siguiente. Entonces, miremos el dibujo que va a aparecer en la parte inferior. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos una función, ¿listo? Que es continua, esa que dibujé en amarillo en la parte inferior, y que cumple la siguiente condición, fíjense. Hay un número x1, ¿cierto? Hay un número x1, de tal manera que g de x1 es menor que g de a. La función está definida en el cerrado AB. ¿Listo? Pero hay un número x1 tal que g de x1 es menor que g de a. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y también hay un número x2 tal que g de x2 es menor que g de b. Podría ser que g de x1 fuera menor que g de a y a su vez también fuera menor que g de b, como en este caso, ¿cierto? Como en este caso. Pero no, vamos a suponer que hay dos distintos. ¿Listo? Si son iguales tampoco pasa nada, pero con eso podrían ser distintos. Uno, x1 tal que es menor que g de a y g de x2 menor que g de b para otro x2. Bueno. Entonces, ¿qué puede concluir uno acerca de esa función? Acerca de esa función que es continua y que por lo tanto, como ese es un intervalo cerrado, alcanza un mínimo absoluto por el teorema del valor extremo, lo que puede concluir es que el punto x0, donde la función alcanza el mínimo absoluto, es un punto que pertenece al intervalo abierto a b. Es decir, que ese punto x0 no es ni g de a ni g de b. ¿Ok? Eso se ve claro de la gráfica, pero de todas maneras déjenme, yo voy a hacer acá como el comentario, que es el siguiente. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos una función g. ¿Listo? ¿Listo? Y suponga que existen x1 y x2 en AB, tales que g de x1 menor que g de a y g de x2 menor que g de xb. Entonces, si g alcanza mínimo absoluto en un punto x0 de AB, digamos si la función fuera, por ejemplo, continua, lo alcanzaría. ¿Listo? Entonces, x0 tiene que ser un punto del interior de AB. Del interior de AB. O sea, es un punto distinto de A y punto distinto de B. Bueno, ¿eso por qué es verdad? Listo. Si alcanzara mínimo, ojo pues, la hipótesis es si alcanzara mínimo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un x0, listo, tal que g de x0 es menor o igual que g de x para todo x en AB. Eso quiere decir que la función alcance mínimo en x0, listo. Evidentemente, g de x0 tiene que ser menor que g de x1, ¿cierto? Porque x1 hace parte del intervalo AB. Pero como g de x1 es estrictamente menor que g de a, entonces g de x0 tendría que ser estrictamente menor que g de a y por lo tanto x0 no puede ser a. ¿Listo? Si x0 fuera a, tendríamos que g de a es menor que g de a, absurdo. Y lo mismo pasa con g de b, ¿cierto? Como g de x0 es menor o igual que g de x2, porque x2 pertenece al intervalo AB, entonces al ser g de x2 estrictamente menor que g de b, entonces g de x0 es estrictamente menor que g de b y por lo tanto x0 no puede ser b. O sea que necesariamente x0 es un elemento del conjunto abierto, abierto AB. ¿Listo? Ese es un hecho, digamos, casi que obvio, ¿no? Pero va a ser de suma importancia para probar la siguiente propiedad, que es la que llamamos la propiedad del valor intermedio para derivadas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué dice esa propiedad? Entonces, supongamos que tenemos una función f diferenciable en AB. Recordemos qué quiere decir ser diferenciable en AB. Ser diferenciable en AB quiere decir que la función es, cuando AB lo tomamos cerrado, quiere decir que la función es diferenciable en el abierto AB en el sentido clásico y que existe la derivada por la derecha en A y la derivada por la izquierda en B. ¿Listo? Recuerden que esa es la definición que asumimos cuando dijimos que una función f era diferenciable en el cerrado AB, que sea diferenciable en el abierto AB en el sentido clásico, en el sentido en que existe para cada punto del abierto AB las derivadas en sentido clásico.
Y para el punto A y el punto B consideramos las derivadas laterales, por lo tanto la derivada por la derecha en A y por la izquierda en B. Esas existen. Bueno, entonces, si se cumple lo siguiente, si la derivada por la derecha en A es estrictamente menor que la derivada por la derecha en B, entonces para todo lambda, para todo número, en ese intervalo que va de f' más en A y f' menos en B, listo, hay un x lambda del intervalo abierto a B, tal que f' en x vale lambda. Listo. Es decir, que estamos justamente, permítanme, yo me devuelvo, piensen, voy a utilizar como esta función de acá, listo, para hacer las cosas. Entonces acá es diferenciable. Es como si tomáramos acá esta diferenciable. Listo. Y entonces esta sería una cosa como para f', digamos si esta fuera f', obviamente f' no es continua, listo, f' no es continua, podría no ser continua, pero para f' lo que valdría es que si yo tengo lambda, ahora pues esto sería f' menos, f' más, si tengo lambda acá, entonces lo que tengo es un x lambda acá, tal que f' de x lambda, digamos esta sería la gráfica de f' de x lambda, listo, vale justamente lambda. ¿Ok? O sea que la derivada de la función va asumiendo todos los valores que había entre f' más y f' más en A y f' menos en B. Listo. Recuerden, no es que f' sea continua, no, no. Acá pues en la gráfica, digamos, yo la coloqué así, pero no es que f' sea continua, no. F' no necesariamente es continua, no necesariamente continua, podría serlo. Como les dije, si f' fuera continua, listo, ya estaríamos listos. Pero sí satisface ese tipo de propiedades. Cada vez que yo tengo, ¿cierto? La derivada en un punto y me da, digamos, cierta cantidad, y la derivada en otro punto a la derecha y me da otra cantidad, digamos, mayor, entonces se asumen todos los puntos intermedios, ¿cierto? Todos los puntos intermedios, los que están acá, para la derivada. Siempre puede encontrar unos puntos en el abierto a B, donde la derivada vale exactamente el lambda, que está entre f' más en A y f' menos en B. Bueno, de manera similar, pasaría si yo tuviera que f' menos en B fuera estrictamente menor que f' más en A. Listo. Entonces ahí también, para cada lambda, en este caso el intervalo no sería f' más A, f' menos B, sino f' menos B, f' más A, habría un x sub lambda, tal que f' de x, o que ponga aquí que sub lambda da lambda. Listo. Yo voy a probar pues para el caso en el que f' más A es menor que f' menos B. Muy bien. Bueno, listo. Entonces voy a colocar acá, supongamos que f' más en A es estrictamente menor que f' menos B, ¿cierto? Voy a colocar acá el caso. F' menos B, ¿cierto? Menor que f' más A es similar. Ustedes, por supuesto, muchachos, yo los invito a que lo hagan a modo de ejercicio una vez entiendan la prueba de esta. ¿Listo? Entonces tomemos lambda, justamente en el intervalo f' más A, f' menos B. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere uno? Quiere encontrar un x sub lambda, lo vamos a llamar, tal que
f' en x lambda de lambda. Bueno, muy bien. Entonces, vean lo que vamos a hacer. La idea es la siguiente. Yo voy a definir una función a la que si le sacara la derivada en cero, digámoslo así, mejor dicho, yo voy a construir una función que si esa función tuviera un punto donde la derivada valiera cero, eso implicara que la derivada de x en ese punto valiera lambda. ¿Por qué quiero yo tratar con funciones donde tenga puntos donde la derivada valga cero? Porque yo ya tengo como algunas informaciones acerca de ese tipo de funciones. Recuerden que yo puedo identificar los puntos donde las derivadas valen cero cuando la función es diferenciable como extremos locales. ¿Sí se acuerdan, cierto? Entonces, esta idea de que, hombre, si yo quiero hacer que la derivada en un punto valga algo, lo que voy a hacer es construir una función que tenga la siguiente propiedad, que si g tiene derivada cero en un punto, en ese punto f tuviera derivada lambda, pues esa es una buena idea, ¿cierto? Como les dije, ¿por qué? Porque identificar puntos donde la derivada valga cero, dada la información que tenemos en este momento, es más fácil. ¿Listo? Bueno, entonces hay una función que naturalmente, cuando tiene derivada cero, implica que en ese mismo punto f tiene derivada lambda. Entonces, ¿cuál es esa función? Esta que voy a definir acá. Entonces, sea g, vea que les va a parecer muy natural, muchachos, nada raro. De a b en r, ¿cierto? La función que a cada x le asigna. G de x, dos puntos igual. Entonces, yo quiero que f', cuando g' valga 0, f' valga lambda. Entonces, voy a poner a valer esta f de x menos lambda x. ¿Listo? Eso es como trasladar el problema que la derivada valga 0. Y vuelvo, insisto, conocemos mucho mejor los puntos donde la derivada valga 0 que los puntos donde la derivada valga 5, por decir algo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que quiero hacer notar es que si g' en x0 es igual a 0, entonces f' en x0 es igual a lambda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada de g es simplemente f' menos lambda. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora fíjense, ¿qué queremos? Queremos ahora probar, sí o no, que g tiene un punto donde la derivada vale 0. Ese punto donde la derivada vale 0, si ese punto está en el interior de AB, es el punto que buscamos. ¿Por qué? Porque en ese punto f' va a valer lambda. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la observación que yo hice antes de esta prueba, junto con el hecho de que la función g es diferenciable, por lo tanto también continua en el intervalo cerrado AB, y obtener un mínimo de esta función que ocurra en el intervalo abierto a B, o sea, un mínimo que no ocurra ni en A ni en B. ¿Cómo es posible que ese mínimo no ocurra ni en A ni en B? Pues simplemente verifiquemos que se satisfacen las condiciones que yo dije en el comentario anterior. Me devuelvo un momentico. ¿Cuáles condiciones? Digamos que G tenga como este comportamiento, ya va a aparecer, muchachos, que haya un punto x1 donde g de x1 valga menos que g de A y un punto x2 donde g de x2 valga menos que g de B. ¿Listo? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Bueno, muy bien. Entonces vamos con eso. Ok. Listo. Entonces, por las hipótesis. Entonces, desde las hipótesis tenemos lo siguiente. ¿Listo? Entonces, primero, G es continua. En el intervalo cerrado AB. Bueno, ¿eso por qué?
Pues eso es lo mismo, por lo siguiente, dado que f es continua, en AB. ¿Por qué f es continua en AB? Bueno, obviamente lambda por x es continua en todo lo real, en particular AB. ¿Por qué f es continua en AB? Porque tenemos diferenciabilidad en el abierto y derivadas laterales en A y en B. Eso implica, muchachos, yo ya dejé por allá un ejercicio que esa función tiene que ser continua en todo AB cerrado. ¿Listo? Entonces f es continua en AB. Entonces g es continua en AB también. Suma de continuos. Muy bien. Hay diferenciabilidad, ¿cierto? De G en A por la derecha y de G en B por la izquierda. ¿Por qué? Fíjense que G', ¿esto qué debería ser? Esto debería ser F' en A menos lambda. ¿Listo? Y esto también vale. G' menos en B vale F' menos en B menos lambda. Bueno, y estas dos cosas, ¿por qué son verdad? Estas cosas son verdad por lo siguiente, muchachos, por la definición, ¿cierto? De diferenciabilidad lateral. O sea, esta es la definición de derivadas laterales. Y propiedades de límites. ¿Por qué, muchachos? Porque si una función es, recuerden que yo probé aquí, digamos, que la suma de funciones diferenciables es diferenciable, pero eso exactamente igual se cumple, y yo lo comenté acá, para derivadas laterales. Es decir, la suma de dos funciones que tienen derivada lateral, digamos en A, derivada por la derecha en A, es una función que tiene derivada por la derecha en A, y la derivada por la derecha en A de esa función es la suma de las derivadas por la derecha. Entonces, si yo tengo justamente la función f de x menos lambda x, la derivada por la derecha en A de f existe, la de lambda x también existe, pues existe, obviamente porque es que en el punto A existe la derivada de lambda x, y la derivada por la derecha de la suma de esas dos cosas es la suma de esas derivadas. Bueno, no hay ningún pero con eso. Bueno, entonces G es continua en AB cerrado. Listo. Existen las derivadas por la derecha y por la izquierda, por la derecha en A y por la izquierda en B. Por lo tanto, G es diferenciable, ¿cierto? En AB. Entonces voy a colocar acá es que G es diferenciable en el cerrado AB. Ok, vamos bien. Listo. Entonces, notemos lo siguiente. Entonces, vamos a los signos que tienen G' en A y G' en B, pues G' más. Entonces, nos concentramos en estas dos cantidades, en esta y en esta otra en azul. Listo. Entonces, lambda está en el intervalo abierto de F' más A, F' menos B. O sea que lambda es mayor que F' más A, pero es menor que F' menos B. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo F' más A menos lambda es menor que cero, ¿cierto? Yo ya les dije, ¿por qué? Porque lambda es mayor, está en el intervalo este, entonces lo que va a pasar es que G' en A es negativo. ¿Listo? Claro, porque G' más en A es justamente F más en A menos lambda. ¿Listo? Entonces esa cantidad es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, coloquémoslo en términos de límite, es decir que, acuérdense que todo esto lo estoy haciendo para hallar esos números x1 y x2, donde g de x1 es menor que g de A y g de x2 es menor que g de B. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que el límite, déjenme colocar acá el límite, cuando x tiende a A por la derecha
de g de x menos g de a sobre x menos a es negativo. Listo, ese límite es negativo. Bueno, muy bien. Entonces, voy a tratar de encontrar un x, que sería como ese x1. Listo. En el que se tenga que cumplir, ¿cierto? Que g de x sea menor que g de a. ¿Listo? ¿Por qué debería ocurrir eso? Fíjense, x es mayor. X es mayor que a. Listo, porque yo me estoy acercando por la derecha. Este es mayor. Listo. Entonces, para que ese límite sea negativo, no puede ocurrir que estos siempre sean positivos. Porque si todos esos fueran siempre positivos, todos esos cocientes fueran siempre positivos, entonces el cociente entre esas cosas siempre sería positivo. Y al final el límite no podría dar cero, pues no podría dar menor que cero, como en el razonamiento que hicimos ahora. Solo que acá yo lo voy a formalizar. Listo, lo voy a formalizar. Pero la intuición es esa. Tiene que haber un punto X donde g de x menos g de a sea negativo, porque si todo g de x menos g de a fuera mayor o igual que cero, listo. Entonces tendría que pasar que al dividir entre x menos a, que siempre es mayor o igual que cero, esos cocientes siempre dieran mayores o iguales que cero y el límite no podría ser negativo. Bueno, entonces eso que yo dije ahora hace un rato, voy a formalizarlo ahora bien en términos de epsilon delta. Listo, bueno. Entonces tome epsilon, acuérdense de la idea que les di ahora, tome epsilon igual, entonces en este caso a, g' más en a sobre 2. Ese número es positivo, ¿cierto? Ese número es positivo. ¿Listo? Bueno, entonces, como ese límite existe, ¿cierto? Que prima a más existe, entonces existe un delta mayor que cero, tal que, entonces para todo x, en ese intervalo, digamos, a coma, a más delta, que esté contenido pues en el intervalo AB. O sea, un delta suficientemente pequeño, pues se va a cumplir lo siguiente, se va a cumplir que ese cociente g de x menos g de a sobre x menos a menos g' en a más, esa cosa es menor que epsilon, que en este caso epsilon es g' más en a sobre 2. Listo. Ahí no estoy haciendo nada raro, esa es la definición del límite. Listo. Que esos cocientes se van para g' más en a. ¿Cierto? Y estoy tomando este en calidad de epsilon. Recuerden que recordemos este de acá, fue el epsilon que yo escogí. Listo. Este es mi epsilon. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Entonces, la idea acá es la siguiente. La idea acá es que lo que tiene que ocurrir es esto. Voy a hacerlo acá en una línea y después lo hacemos con el razonamiento, digamos, bien formal. Entonces yo estoy por acá. Listo. Acá está el cero. Listo. Acá está el cero. Listo. Por acá estaría como negativo g' más en a. Listo. Está a la derecha del cero. Listo. Entonces yo estoy tomando en calidad de epsilon el valor absoluto de eso sobre 2. Listo. Entonces, digámoslo así, estoy tomando epsilon el tamaño, o pues en tamaño. En tamaño epsilon es como coger la mitad de la longitud del intervalo que va de 0 a g' más en a,
y esto sería, este sería un intervalito de tamaño epsilon, esto mediría epsilon. ¿Listo? Ese intervalito de mediría epsilon. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que si yo tomo el intervalo, ¿listo? Que va, digamos, de g de x más en a, más epsilon y menos epsilon, que es ese intervalo que tengo en azul, Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que hay un delta, ¿cierto? Yo estoy diciendo que hay un delta, para ese delta que yo escogí ahí, todos estos cocientes, g de x menos g de a sobre x menos a, tienen que caer por acá. Todos esos tienen que caer por acá. Entonces, si esos cocientes caen por acá, y como x menos a es positivo, todos esos cocientes son negativos, entonces para los x, ¿cierto? En ese intervalo g de x menos g de a tiene que ser estrictamente negativo. ¿Listo? Esa es toda la gracia de la cuestión. Pero escribámoslo pues ahora en términos de, digámoslo así, de formales pues. Entonces déjenme, yo lo escribo acá. Voy a bajar este por aquí. No quiero pues como descartarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Escribámoslo formalmente. Entonces, para todo x, en a, más delta, ¿listo? Entonces va a pasar, le quito el valor absoluto g de x menos g de a sobre x menos a menos g' en a es menor que, acá barras de valor absoluto, g' en a sobre 2. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que esto es epsilon. Entonces lo que tengo yo es que, entonces escribamos acá, g de x menos g de a sobre x menos a tiene que ser menor que g' a más el valor absoluto de esta cosa. Sobre 2. Listo. Bueno, muchachos. Pero justamente, ¿qué es eso? O sea, qué es sumarle epsilon? Que esto también mide epsilon acá, ¿cierto? ¿Cuánto da sumarle epsilon a g' a más? Da este puntico de acá, que es la mitad de g' a más. Entonces esto quiere decir que g de x menos g de a sobre x menos a es menor que g' a sobre 2. ¿Listo? Y esto es estrictamente menor que 0. Entonces estoy descubriendo esto, pues, o sea, descubriendo no, ya yo estudié eso, que si x está en ese intervalo a más delta, entonces gx menos ga sobre x menos a es menor que 0. Por lo tanto, como esto es positivo, yo puedo multiplicar ambos lados y lo que me obtengo de acá es lo siguiente. Entonces, de lo anterior, apenas yo adiciono una paginita, entonces de lo anterior, g de x menos g de a es menor que 0 para todo x en ese intervalo a, a más delta. Recuerden que lo mantenemos contenido en el intervalo AB. Listo. Es decir, que g de x es menor que g de a. Listo. Entonces tome x1, simplemente un punto x1 que esté en el intervalo a, a más delta. Y g de x1 va a ser estrictamente menor que g de a. Listo. Bueno. Muy bien.
Pero, ¿qué pasa? Que podemos aplicar un razonamiento totalmente análogo para el caso de la derivada por la izquierda. ¿Listo? Entonces, tengamos presente esto. En azul, vamos a llamar esto 1. ¿Listo? 1. ¿Listo? Entonces, de manera similar, de manera similar, entonces voy a dejar acá, podemos probar que existe lo siguiente, que existe un R mayor que 0, tal que para todo X, en un intervalo de la forma B menos R, B, que esté contenido en el intervalo AB. ¿Listo? G de X es menor que G de B. Y tomar X2 en ese intervalo, tal que G de X2 sea estrictamente menor que G de B. ¿Listo? Entonces tendríamos también esta desigualdad. Vamos a llamarla 2. Entonces, fíjense, ya tenemos esa condición de que tengamos una función, listo, tal que en los extremos, ¿cierto? G de A sea mayor que un punto X1 que está en el intervalo abierto AB. Y G de B sea mayor estrictamente que G de X2, donde X2 es un punto que está en el intervalo abierto AB. Es decir, estamos como, me voy a devolver, estamos como en las hipótesis de las que hablamos en esta gráfica. Ahora, tenemos que garantizar que hay un punto X0, ¿cierto? Donde se alcanza mínimo para G, pero tal punto existe porque G es continuo en el conjunto cerrado AB. Por el teorema del valor extremo existe un X0 donde se alcanza el mínimo. ¿Listo? Entonces ya estaríamos en todas las hipótesis del comentario que hice. Entonces, por el teorema del valor extremo, existe X0, ¿cierto? X0, en comienzo tendría que ser del intervalo AB. ¿Por qué se puede aplicar el teorema del valor extremo? Porque G es continuo en el intervalo abierto a B. Por el teorema del valor extremo existe un X0, ¿cierto? Existe un X0, ¿cierto? Donde se alcanza el mínimo absoluto de G en AB. Y por la observación anterior, o sea, por la observación previa al teorema, necesariamente X0 tiene que ser un punto del interior, X0 tiene que pertenecer al interior de AB. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un mínimo absoluto de G en AB. ¿Qué ocurre en el interior? Donde la función G es diferenciable en el sentido clásico. Entonces, como G tiene un mínimo absoluto, que en particular es un mínimo local, entonces en ese punto la derivada de G vale 0. Entonces, puesto que G es diferenciable en X0, G es diferenciable en sentido clásico en el interior de ese intervalo AB, y X0 hace parte de esos puntos interiores. G' de X0 es igual a 0. ¿Listo? Entonces tome X0 igual a X lambda. ¿Listo? Entonces déjeme colocar acá. Entonces si X0 pues se define exactamente igual como X lambda, entonces
Como ya sabemos, un punto donde g valga, la derivada de g valga 0 es un punto donde la derivada de f vale lambda. Esto es lo mismo que decir que f' en x lambda vale lambda. Por lo tanto, f satisface la propiedad del valor intermedio. Ahí concluimos la prueba. Listo. Entonces esta es una idea fructífera. Siempre que queremos decir, por ejemplo, o probar que la derivada en alguna parte vale algo, entonces una buena estrategia es ir y analizar una función, ¿cierto? Para la cual derivada en algún punto hace que f valga algo, ¿cierto? O sea, lo mismo que la derivada de esa función valga 0, que fue lo que hicimos acá, con la función g de x igual a f de x menos lambda x. Menos lambda x. ¿Está clara la prueba de este teorema? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Está claro, profe. Listo, bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, observación. Listo. Y esto es muy importante. Y es que no necesariamente f' tiene que ser una función continua y sin embargo, se satisface el teorema, digamos el teorema no, la propiedad del valor intermedio para f. Esa es la gracia de esto, que nos podemos encontrar con funciones que no son continuas, ¿cierto? Que resultan ser derivadas de otras funciones y por lo tanto satisfacen el teorema del valor intermedio. Muy bien. Como les dije, ¿cómo es que se construyen tales funciones? ¿Cierto? Que no son continuas, pero resultan ser derivadas de funciones f. Bueno, teorema fundamental del cálculo, cosa por estudiar en el curso de integración y series. Entonces, una motivación ahí para el curso de integración y series. Muy bien. Bueno, si f' fuera continua, si f' fuera continua, que son esas que uno llama funciones de clase C1. Entonces, si f' fuera continua en el cerrado AB, entonces eso sería inmediato. Digamos que no tendría gracia. Entonces, la gracia ocurre cuando las funciones f' no tienen necesariamente la propiedad de la continuidad. Bueno, corolario del teorema que acaba de enunciar, y voy a dejarlo como ejercicio. Si las funciones, si tienen una función f definida en el intervalo cerrado AB con valores en R y tal función es una función diferenciable en el cerrado AB, es decir, diferenciable en el sentido clásico en el abierto y por la derecha en A, por la izquierda en E, listo. Entonces f' no tiene discontinuidad de primera clase. ¿Listo? Recuerden que en los puntos donde hay discontinuidades de primera clase, ¿cierto? Son justamente los puntos donde, digamos, hay saltos, por decirlo así. Entonces, no se puede, o sea, ocurren cosas como esta. Déjenme, yo me devuelvo. Cosas como la que aparecen en la gráfica de la parte inferior, ¿cierto? Esas son las discontinuidades de primera clase, que los límites laterales existen, pero la función es discontinua. Entonces, no hay, o sea, las derivadas de una función no pueden tener una gráfica como esas. Eso es interesante. ¿Listo? Ustedes hacen la prueba, ya la prueba es fácil, pero la piensan pues bien y la hacen. Muy bien, entonces las discontinuidades de la derivada de una función, de la derivada de una función no pueden ser de primera clase. ¿Listo? Muy bien. Eso lo dejo como ejercicio, mostrar que ese corolario es cierto y además probar que f puede tener discontinuidades de segunda clase. ¿Listo? O sea, que ustedes me muestren una función que tenga discontinuidad de segunda clase que sea la derivada de una función, de una cierta función, pues obviamente continua, porque para poder ser diferenciable tiene que ser continuo. ¿Listo? Entonces les queda como ejercicio. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy, muchachos. En la próxima sesión lo que pienso hacer es eh, explicar la regla de L'Hopital, pues que es una regla útil en el cálculo de límites de funciones. Entonces, dejemos la grabación hasta